Bueno, buenas tardes. Vamos a informaros un poco, si podemos, y sin alargar mucho esta reunión, de lo que es el curso de los problemas que hay, de los inconvenientes, de las soluciones, en fin, y sobre todo tener un diálogo con vosotros sobre vuestras dudas del curso, ¿no? Antes de nada voy a presentarme. Yo soy Mario Menéndez, profesor de la UNED y director del COFPIT. Y José Fernando Suárez, que es el responsable del Practicum y es codirector del curso y subdirector, que es el Centro Asociado de Asturias. Porque, como sabéis, este curso lo hace la UNED, pero lo hace desde el Vicerrectorado de Formación Permanente en colaboración con el Centro Asociado de Asturias, que es donde se hace toda la parte administrativa y llevan las asignaturas específicas de FP, etcétera. Por lo tanto, lo primero, intentaré no enrollarme mucho, lo primero que quiero es saludaros y daros la bienvenida a la UNED, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y que os sintáis en vuestra casa en la UNED. En segundo lugar, pues daros las gracias por hacer este curso con nosotros, por confiar en la UNED y en este curso que desde el Vicerrectorado y desde el Centro Asociado de Asturias hemos montado y que hemos pretendido solucionar, al montar este curso, solucionar un problema que ha surgido, digamos, aunque no se ha planteado como tal, por así decirlo, a nivel nacional. Sabéis que para ser profesor, según la nueva normativa europea, en la que España participa, el famoso Plan Bolonia, pues para ser profesor, además de conocer uno su materia, tiene que tener formación pedagógica y didáctica, tiene que tener unas herramientas para saber enseñar su materia. Vosotros queréis ser profesores de vuestras respectivas especialidades y familias profesionales de FP. Conocéis vuestra materia, lo damos por supuesto, porque habéis terminado vuestros estudios de técnicos superiores, pero este curso pretende daros esas herramientas. Esas herramientas se daban en un máster, que es el máster de secundaria para profesores de FP, pero vosotros, por la titulación vuestra, no se puede acceder a ese máster, con lo cual se os exigía unos conocimientos que a su vez no se os permitía adquirir. Con lo cual había ahí una especie de bucle o de pescadilla que se muerde la cola que no tenía solución. Se creó este certificado que es equivalente al máster de secundaria para solucionar esa papeleta, pero se creó un poco precipitadamente porque era un problema que no se había previsto. Con lo cual hay desajustes, se van solucionando porque ya es el 6º año que impartimos este curso. El primero fue un caos, pero vamos haciendo esos ajustes en la medida de lo posible y de lo que permite la legislación, que es muy estrecha. Tenemos que atenernos a lo que dice ese Real Decreto de 2011, no podemos salirnos de ahí, no podemos salirnos de la legalidad, pero dentro de eso tenemos un cierto margen para hacer las cosas en fin, más razonables y que sean más eficientes y no crear dificultades porque sí, sino tratar de solucionar problemas, no de crearlos. Por lo tanto, todas las sugerencias que estén dentro de lo que marca la legislación para este curso y que podamos hacer y que redunden en beneficio del curso y de evitar dificultades gratuitas son bienvenidas. Que sepáis que estamos abiertos a ellas y, bueno, pues ya Fernando lo estaba comentando antes ahí y es así. Bueno, entonces, repito, bienvenidos al curso. Estáis en la universidad a distancia, sois alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y contáis con todas las herramientas y todas las disponibilidades que hay en la universidad para este curso. Trataremos de ayudaros a superarlo para mejorar vuestra empleabilidad y para daros esa formación que os haga ser mejores profesores el día de mañana, ¿no? Y que podáis ser profesores porque si no ni siquiera podéis acceder a la figura del profesor. El curso se estructura en unas asignaturas teóricas y otras prácticas, que ahora os dirá Fernando, que conoce las interioridades del curso mejor que yo, y yo simplemente quiero explicaros la cuestión, porque muchos de vosotros no han tenido contacto con este modelo de enseñanza tipo Bolonia y cuando le hablan de créditos no sabe de qué le están hablando y el lenguaje este nuevo que figura ahora en los planes de estudio. Deciros que las asignaturas no son todas iguales, como habréis visto. Unas van desde un crédito, que es muy poco, hasta creo que la que más son 14 créditos, ¿no? Que es la que más tiene. Me parece que son 14 el trabajo de fin de estudios, ¿no? Si no me equivoco, 12 o 14. Ahora de memoria no lo sé. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decirse que el volumen
y sobre todo el tiempo que vosotros tenéis que dedicar a cada asignatura no es el mismo para unas que para otras. Tenéis que aprobar los 200, me parece que son 240 créditos, ¿no? Del total del curso, pero cada asignatura tiene un valor diferente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el crédito, que es una unidad de medida europea, responde el ECTS a unas siglas en inglés dice transferencia de créditos para que pueda convalidarse en otros países, es una unidad de tiempo. Y un crédito está entre 25 y 30 horas. Nosotros lo consideramos como 25 horas de trabajo, ¿no? Por lo tanto, una asignatura que tiene un crédito, se supone que con dedicarle 25 horas sería suficiente para superar la asignatura, 25 horas en total. Es muy poquito. Por lo tanto, los contenidos de la asignatura serán contenidos, en ese sentido, no muy extensos. Y una asignatura que tiene 14 créditos, hay que multiplicar 25 por 14 y se supone que tenéis que dedicarle esas horas a esa asignatura. Por lo tanto, el crédito es una unidad de tiempo. Y cuantos más créditos tiene, más materia hay y más tiempo hay que dedicarle a la asignatura. Naturalmente es una medida teórica porque lo que uno hace en una hora, a otro le puede llevar 2 horas o le puede llevar media hora, pero es un cálculo que hace el profesor a la hora de establecer el volumen de materia y las pruebas, las prácticas, etcétera, que hay que hacer en cada materia, los ejercicios, etcétera. Por lo tanto, dividir vuestro tiempo, organizaros para, en fin, sacar provecho del tiempo que empleéis en la materia y no tener dificultades. Tenéis 4 años para hacer este certificado. Podéis hacerlo en 1. Algunos de vuestros compañeros lo hacen en 1 y otros lo hacen en 4, porque muchos de vosotros trabajáis, tenéis dificultades familiares, ocupaciones familiares, dificultades personales, del tipo que sea, y no todo el mundo tiene la misma disponibilidad de tiempo. Pero podéis alargarlo hasta 4 años. Normalmente todos intentáis hacerlo en 1 año, la mayoría intentáis hacerlo en 1 año por razones de empleabilidad, porque tenéis un trabajo, porque queréis compaginar ese trabajo con la docencia, porque estáis de interinos y necesitáis la certificación para las oposiciones y para obtener la plaza, etcétera. Entonces, bueno, pues esa es la situación. En la medida en que nosotros podamos, vamos a ayudaros a conseguirlo, pero siempre dentro de lo que marcan el decreto y el aprovechamiento en las asignaturas. Esto no es fácil. Sabemos que es mucha materia para 1 año. Es el equivalente al máster de secundaria, pero lo hemos adaptado para formación profesional, porque el otro estaba adaptado para otras titulaciones de las especialidades, de física, química, matemáticas, etcétera, las especialidades de la formación universitaria. Nosotros lo hemos tratado de adaptar al mundo de la formación profesional. Lo han hecho profesionales de la formación profesional. Así todo, habrá dificultades. Para eso tenéis a los tutores. Los tutores están a vuestra disposición, bien directo por la plataforma, bien por el correo electrónico, bien llamando por teléfono, o bien, la mayoría está en Asturias, están en Madrid, no personalmente, pero si coincidiera que personalmente lo queréis hacer y lo podéis hacer, pues también estarían a vuestra disposición 1 día a la semana a un horario determinado. Quiero deciros que tenéis posibilidades de buscar ese apoyo y los tutores os lo darán. Por lo tanto, entre los materiales didácticos, el apoyo del profesor y los foros de la plataforma, que podéis con los compañeros compartir las dificultades, comentarlas, etcétera, pues se puede sacar adelante. No es fácil, lo sabemos. El curso exige trabajo. No es algo que se regale, que se dé. Hay que trabajárselo. Pero trabajándose en las asignaturas se puede hacer. Por lo tanto, y yo no me voy a enrollar mucho más, estamos a vuestra disposición. Sabéis que tanto la dirección del curso como los profesores del curso estamos ahí para atenderos. Lo hacemos con gusto porque hemos organizado estos estudios a petición del Ministerio y a petición del equipo de gobierno de la UNED para solucionar un problema real entre los profesores, entre los titulados técnicos superiores de FP, que parecía que no tenía una solución inmediata. Creemos que estamos en el camino, lo vamos perfeccionando y ahí nos tenéis para apoyaros. Y después veremos si tenéis dudas, queréis hacer alguna pregunta, pues la solucionamos. Ahora, Fernando va a explicar un poco en qué consiste el curso, la plataforma y, sobre todo, el mundo de las prácticas, que es en lo que puede haber más dificultad. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que por la foto de los foros ya me conocéis.
quiero daros la bienvenida y saludar que tengáis hoy, diríamos, el arrojo y la valentía de venir a sentaros aquí 2 o 3 horas a escuchar un poco lo que os vamos a contar. Veo también a alguna persona por ahí que seguramente es profesor colaborador y en nombre de él les damos las gracias a todos. Sabemos que este año no fue fácil porque sois muchos alumnos, los centros son los que son, los profesores, colaboradores y los centros estamos encantados de que colaboren con nosotros, pero si no quieren no podemos obligarlos porque es una disposición voluntaria, de modo que estamos doblemente agradecidos a los centros y a los profesores colaboradores. Porque, en fin, tener con uno a lo largo del curso 250 horas, pues no es fácil. ¿Por qué es tan importante para nosotros que estéis en los centros? Porque hay que empaparse de la cultura del centro en el que vais a ir a trabajar. Ya sé que fuisteis alumnos, pero la dinámica y el clima de funcionamiento de un centro educativo no tiene nada que ver con la condición de estudiante. Cuando uno pasa a la condición de profesor es completamente diferente porque entran otros intereses en juego, como son los horarios, el tipo de cursos al que vas a dar clase, la responsabilidad de tutoría, etcétera, etcétera. Yo quiero tratar de optimizar el tiempo lo máximo posible y no me enrollar en lo que ya sé que sabéis. De modo que voy a ser muy pragmático. Las asignaturas están diseñadas de manera que abarquen un poco el campo psicológico y un poco el campo pedagógico y el campo específico. ¿Por qué es tan importante para nosotros que manejéis la documentación educativa en la primera parte con 100 horas de estancia? 100 horas, que parece mucho, no son tantas. Cuando uno va al centro, pide los documentos y tiene que empezar a revisar la programación general anual para responder a los planteamientos que se os pide en una plantilla por parte, en este caso, del profesor Madrera, es porque es importante que conozcáis qué es una programación de un centro. Porque en una programación de un centro es como la constitución de ese centro y hay que tener tantas cosas en cuenta desde el proyecto educativo, el proyecto curricular. Y alguien puede decir, pues qué tontería, ¿no? El proyecto curricular, ya está, la reunión de todas las asignaturas. Pues no, porque lo que hay que escribir en un proyecto curricular es que además de las asignaturas hay que tomar decisiones. Y decisiones son ¿de qué tipo? ¿Qué hacemos con los pendientes del curso anterior? ¿Qué criterios utilizamos para la distribución de los grupos? Como si hay alguna optativa o alguna que que tenga mayor carga docente, la ponemos al principio del curso, de la mañana o al final de la mañana. Son decisiones que alguien puede decir, bueno, es que lo haga el equipo directivo. No, es que tú eres profesor, formas parte de un departamento, tu jefe de departamento va a reuniones y tendrá que expresar lo que pasa en ese departamento y los intereses que tiene ese profesor, ese profesorado, ese grupo de profesores. Soy tutor, ¿qué se va a hacer con las tutorías? Vamos a hacer convenios con otros centros educativos. Entonces vamos a tener en cuenta o no los alumnos que han perdido derecho a la evaluación continua. Pues claro, eso hay que tenerlo escrito. Por eso es muy importante que conozcáis la documentación. Otra teoría muy extendida en la FP es que nosotros en la FP no tenemos alumnos con necesidades educativas específicas. Y yo te digo que sí. No tendrás cognitivos, porque no le damos la titulación en cuarto, no pueden pasar. Pero si tienes motóricos, si tienes o puedes tener deficiencias auditivos, o puedes tener también visuales. ¿Por qué? No es mucho, pero tienes que ponerles la lupa correspondiente o hacer los apuntes a letra del 32 o del 47 para que sigan tus apuntes. Son adaptaciones de acceso, pero están sentados allí contigo. O puedes tener un alumno que tiene un descontrol emocional total y que de vez en cuando te interrumpe la clase y que no deja de ser buen alumno, pero como ya conoces las estrategias, dices aquello de bueno, puedes salir fuera, que yo creo que estás un poco nervioso, luego hablamos, etcétera, etcétera. Entonces, tu condición de profesor, desde el punto de vista específico, de especialista, ya sé que lo sabes. Sabes soldar muy bien, cocinas estupendamente, peinas de maravilla, maquillas de cine, pero es que además tienes que ser la voz de un grupo ante las familias, ante el resto de los compañeros, presides juntas de evaluación, etcétera, etcétera. De modo que la actividad 2 y la 3
pues te llevará más tiempo porque tienes que manejar más documentación educativa. Aparte de otras cosas, la educación también implica motivación. Hay que transmitir conocimientos. Mejor que te puedan escuchar con atención y que enlacen los conocimientos previos que tienen con los que tú les vas a contar. Porque lo más importante en el sistema educativo es el ajuste perfecto entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. No que tú estés hablando de una materia y el grupo haya desconectado hace media hora porque no sabe de qué estás hablando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que trabajar una actividad muy breve para que conozcáis un poco de qué va la motivación escolar. Paséis un cuestionario muy breve y analicéis un poco las variables. Muy breve, para que tengáis contacto con ellos, nada más. Y luego hay unas conclusiones, una actividad 5, en la que se te pide de alguna manera que hagas aportaciones, porque claro, tu opinión es muy importante, porque seguramente eres un profesional muy crítico, porque además te gusta hacer propuestas de mejora o analizar algunos aspectos negativos, etcétera, etcétera. Y esas 4 actividades tienen que estar reflejadas en el plan de trabajo de actividad 1, que es que cuando tú llegas al centro educativo, ya sé que muchos dicen, es que ha sido mi profesor. Sí, pero ponte un poco en su lugar. Tú llegas y dices, hola, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dice, traigo aquí este rollo. Y el profesor no tiene por qué lo saber. Entonces tienes que también, ni tienes que esperar a que te interprete todo lo que hay allí. Tú tienes que leer las guías nuestras, que están muy bien hechas. Están bien hechas y muy bien especificadas. Tenemos una plataforma en la que puedes hacer el tipo de preguntas que quieras para que digas, oye, mira, ¿sabes lo que me mandaron estos de la UNED? Que tengo que estar aquí 100 horas analizando estos documentos. Y alguien dice, bueno, pero yo eso con 60 horas lo tenía solucionado. Y yo te digo, ¿y por qué no eres un poco más curioso? Y procuras tener alguna entrevista con el Departamento de Orientación, con la Jefatura de Estudios, cómo va la página web del instituto, cuál es el plan de asentismo del instituto, cuál es el plan de convivencia del centro en el que estás. Pues anda que no tienes tú para enterarte de lo que vas a tener que representar cuando seas profesor. ¿Quedó más o menos claro de qué va esto del Practicum 1? ¿Seguro? Bien. Aprovechando que estoy aquí, cuando nosotros explicamos en cada una de las actividades del Practicum 1 lo que queremos, es porque el barrido que se hace, en general, lleva implícito 4 niveles de concreción, que son palabrejas, pero que explican muy fácil lo que es. El Estado legisla y dice, hasta aquí. Generalmente, en muchos casos, hasta el 70% aproximadamente de los contenidos que considera oportuno que tiene que manejar un alumno de un ciclo, de un módulo, etcétera, etcétera. Pero es que además la comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias, y generalmente son muchas y son bilingües más, pues tiene otro tanto por ciento. El centro de alguna manera hace aportaciones a través de la programación o del proyecto curricular. Y el último nivel de concreción es que si tú tienes un alumno con necesidades, no puedes decir aquello de, es que de verdad, yo este chaval no lo entiendo, esta cría no viene y no hace absolutamente nada. No, porque la sociedad, aunque parezca demagogia, no te paga para que no lo atiendas, te paga para que lo atiendas. Estás en la enseñanza pública, tienes un contrato de trabajo o una oposición, tienes que explicar unos contenidos y tienes que ser educador además de instructor. Entonces, claro, tienes que involucrarte y tomar decisiones. Entonces tienes que conocer todo eso. Por eso para nosotros es muy importante ese otro recorrido que haces desde la sala de profesores charlando o escuchando la conversación de otros profesores que acaban de venir de una junta de evaluación y están poniendo tibio a un par de alumnos porque no están haciendo nada. Que no estoy diciendo que el profesor no tenga razón. Digo que habrá que tomar decisiones. ¿Qué se puede hacer con esos alumnos? Porque no podemos decir siempre aquello de, pues si no estás a gusto, vete. Que no es el caso. Ya no me refiero tanto, si encima eres profesor de formación profesional básica, que tienes lo más granado. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que porque no tengan interés en la tarea escolar, con 18 horas que tienes de tu profesión, no puedes hacer algo con 8 o 9 alumnos? Hombre, puede ser hasta un reto personal, porque además justifican un puesto de trabajo tuyo. No estoy riñendo, es que le pongo mucha pasión yo al asunto. Bueno, es que yo soy psicólogo, entonces, y orientador en un centro. Entonces me repatea cuando
mandas a un grupo de alumnos, 1 o 2, en los informes finales que haces, porque ves que no tienen posibilidades de mejora, la FP básica les vendría muy bien, y los mandas al centro de la FP básica. Y bueno, supongo que como en Coruña, Gijón es un pañuelo, nos conocemos todos, y a veces vas por el paseo del muro y te dice: oye, menos de lo que me mandaste. Digo: no te mandé nada. Es un alumno, tiene derecho. Es que, digo, ya sé lo que es que. Me encontró la madre el otro día, que vino al instituto a decirme que lo primero que se te ocurrió decir: a ver si pensáis que estoy aquí para aguantaros a vosotros. Entonces, ¿para qué estás? ¿Entiendes? Es que no se puede hacer eso. ¿Por qué estás para aguantar lo que sea? Eso sí, tratando de modificar conducta, porque estás ahí. Claro, ya sé que te encantaría dar clase en el ciclo formativo de grado superior. Ya llegarás, seguramente con los años, cuando llegas a un departamento que los mayores te dejen sitio, o no te... Pero mientras tanto, estás en un nivel en el que tienes que tratar de justificar por qué ganas el sueldo. Y para eso necesitas herramientas. Ya sé que en muchos centros de FP no hay departamentos de orientación, ya lo sé. Es un error. Pero claro, hay que buscar alguna estrategia para... Y luego ya no digo nada cuando ahora el sistema, con la formación profesional dual, te llega gente de otras edades, que llegas a clase y pensabas que ibas a tener alumnos de 20 años o de 17 y tienes gente de 34, de 45, rebotados del sistema productivo, con otras casuísticas, etcétera, etcétera. Yo, que soy muy pesado en una máxima, siempre digo que ahora ya no todo el mundo vale para ser profesor de FP. Ya no. ¿No? Porque tenéis que tener unas capacitaciones, unas capacidades sumamente cualificadas. Es decir, que tú vas a un taller que te arreglan el coche y según le das el mando al chaval en cuestión, le estás dando 12.000 euros. Porque claro, es que si el circuito electro no sé qué, que si el no sé cuánto, y ya sabe dónde tiene que ir. No es como antes que decía, es que el carburador... No. En el tema de cocina, y te cuento, en el tema de soldadura, vamos, ya, ¿para qué vamos a hablar de ese tema? Que si es bajo agua, que si no sé qué, que si el sistema MIG, que si el sistema MAG. Técnicamente, el sistema mecánico, pues que si diseños de control numérico, es decir, que un señor que sienta en un ordenador y empieza a escupir la máquina por allí, tornillos y tuercas. Pero claro, lo más curioso es que sales y miras de, sí, pues mira, vale para todos. Sí, pues claro, porque eres un profesional. Entonces, en fin, sois profesionales muy cualificados, pero además necesitáis esta otra historia que os planteo. De modo que, para ser más conciso, terminamos con el Practicum 1. ¿Por qué es importante que tengamos desarrollo de la personalidad? Porque vais a trabajar con seres humanos y, hombre, que conozcáis algo. Y yo siempre hice hincapié, es una asignatura que me gusta mucho, yo la impartí hace unos años, que se trate el tema de la déficit de atención y la hiperactividad. Pero claro, tienes un alumno con que estés trabajando siempre manipulativamente con él, de vez en cuando hay que controlar un poco su manera de proceder, ¿no? Baja un poco, tranquilo, vamos a cambiar de actividad, mira que no sé qué, etcétera, etcétera. O otras cosas más contundentes. Oye, perdona, dile a tu madre que venga a hablar conmigo. ¿Tú estás tomando medicación? No, pues yo creo que yo de esto no entiendo mucho, pero vamos, con la manera que tienes de actuar, seguramente que un Rubifen te vendría muy bien para que estés en clase tranquilito. Te va a venir un concerto o lo que sea. No depende de mí, pero tu madre te tiene que derivar al médico de cabecera, al médico de cabecera a hacer una exploración porque lo necesitas. Es que no te aguantas a ti mismo, algo pasa aquí. Bueno, y la pedagogía. ¿Por qué procesos y contextos y sociedad, familia y educación? Porque vais a ser tutores y vais a tener muchas problemáticas. Es decir, vas a ser profesor de guardia y a primera hora faltan no sé cuántos y tú tienes que saber llamar a casa y decir por qué faltan. Y tiene que haber seguramente un aula para aquellos alumnos que tienen conducta disruptiva y van molestando mucho en clase. Y resulta que tienes que saber si el instituto tiene un plan de absentismo escolar y cómo se maneja ese plan de absentismo escolar. Y alguien viene y me dice, es que los nuestros todos tienen más de 16 años. Sí, pero los de formación profesional básica no. Y faltan todos los días. Entonces hay que comunicarse con el ayuntamiento si tiene el plan, con la policía municipal, etcétera, etcétera. O llegan al instituto y te dicen... Estaba en el patio, lleva 3 días ahí y no viene a clase. ¿Ustedes qué hacen? Entonces, ¿qué protocolo hay? Porque no se trata que digas, ven para acá, bribón, siéntate aquí. No, está claro, ¿no? ¿Qué pasa con los convenios cuando se van a hacer prácticas no solamente a las empresas, sino con el extranjero? En fin. Sociedad, familia y educación. Porque la legislación es muy importante.
no podemos explicar lo que nos da la gana. No hagáis como aquel compañero mío, que estábamos en un instituto y él daba filosofía en segundo de bachillerato. Y como era, diríamos, de ideas peculiares, él no explicaba nunca el marxismo. Pero como no le gustaba. Curiosamente en Asturias el texto de la Pau siempre era el marxismo. Entonces, ¿de qué vas? No, hasta que claro, al año siguiente se cayó en la cuenta. ¿Pero tú de qué vas, tío? Pues no, la jefe de estudios llama y dice, ¿no te interesa esto? Pues das tercero de BU, das estudios. Pero tú no puedes hacer esto porque no puedes hacer lo que te da la gana. Tienes que hacer lo que te mandan. Lo que te ha legislado, ¿entendéis, no? Es que le pongo así mucha pasión al asunto. Bueno, entonces, ¿y la orientación profesional? Jolín, porque si vosotros no tenéis casuísticas con la orientación profesional, que si las cualificaciones profesionales, que si las capacitaciones, que si muchos de vosotros sois incluso profesores de esto que estoy hablando ahora en el INEM o en algunos sindicatos o lo que sea. Entonces tenéis que conocer toda esa casuística y sobre todo la legislación. Ya acabamos el práctico, el primer cuatrimestre y aprovechando que estáis aquí, vamos a hablar del segundo cuatrimestre. ¿Cómo nos mandáis 150 horas a un centro? Ah, pues claro que os mandamos. Porque mira, tienes que aprender no a copiar. Eso lo hace cualquiera, es tan tonto. Incluso hay alguna gente que es un poco tonta que copia la programación de sus compañeros y lo hace con tanta celeridad que en el pie de página sigue el nombre de la compañera a la que copió. Hablo de casos concretos. Hay que ser memo. Pagas un curso como el que pagas para que no aprendas siquiera a elaborar una programación, no sepas que es un resultado de aprendizaje, que es un criterio de evaluación, que es un objetivo, que es una metodología, que es un criterio de promoción, que es un criterio de evaluación, que es un instrumento de evaluación, que es un criterio de calificación. Bien pobre eres, ¿no? Porque ni siquiera te interesas por tu tarea. Eso hay que currártelo. Por eso tienes que estar allí aprendiendo, no copiando. Pero si eres un poco curioso y estás en un departamento que hay 2 o 3 profesores de tu especialidad, en las reuniones de departamento tienes que ser un verdadero cotilla. ¿Por qué no están de acuerdo en algunas cosas? ¿O por qué siguen cambian cada año la portada nada más y ponen el curso del siguiente y no cambian nada? No por criticarlos, que a nosotros no nos importa, bastante es que nos dejaron en el centro, sino por aprender. Y siempre hay alguno que dice, no, pues yo generalmente la metodología utilizo esto. Con estos chicos de la básica, como son tan específicos y tan cafres a veces, yo valoro mucho la tutoría entre iguales. Tú refuerzas al que sabe un poco más y dices que le pones uno al lado y valoras y das notas, sobre todo si trabajan muy procedentalmente, etcétera, etcétera. Claro, entonces tú también observas cómo trabaja tu profesor colaborador en clase, que seguramente que lo hace muy bien, a lo mejor tú lo harías de otra manera. No eres quien para criticar, pero sí para aprender o para ver lo que tú no harías, ¿no? Y una memoria con 5 puntos importantes en las que nosotros pretendemos de alguna manera en esos puntos importantes, que creo que está aquí brevemente, a ver si lo digo rápido, en esos puntos importantes, a ver, estamos con el del año pasado porque no elaboramos el diseño, pero va a ser relativamente bastante parecido. Luego vuelvo un poco hacia atrás, que es lo que quería yo explicaros un poco en la memoria. En la memoria. Aparte de elaborar esa programación y saber lo que es un resultado de aprendizaje, que ya sé que me das y me dirás, lo copio, lo mandan las editoriales. ¿Y qué? Si a lo mejor en tu materia, por mucho que te haga la programación de tu módulo, la editorial, es que tú tienes que variar algunas cosas porque en el proyecto educativo de tu centro está contemplado no sé qué cosa, en el departamento también, en la programación de ese ciclo también, porque hay 2 o 3 cursos, y porque en el proyecto educativo de centro también, o el proyecto funcional, está contemplado de otra manera. Entonces, no solamente es copiar. ¿Y qué os pedimos en la memoria? Pues que analices el proceso de enseñanza-aprendizaje de los materiales, etcétera, etcétera, y tus experiencias en el aula. Vivimos la era de la tecnología y de la informática. Las clases magistrales son patéticas, porque como introducción bien, pero es que después decae la huella y ya no hay, es decir, todos los seres humanos, sobre todo en el sistema de atención, tenemos 2 tipos de atención. Una atención selectiva y una atención sostenida. La atención selectiva es, yo doy un golpe aquí y todo el mundo mira, un golpe que dio aquí Fernando a la mesa. Pero la atención sostenida es, si di más golpes, cuánto estamos en la mesa, qué color de fondo hay, qué hay en etc. Y esa dura lo que dura.
Entonces, por eso es muy importante utilizar soportes que ayuden a que la gente mantenga la atención. Por eso, cuando veáis en desarrollo psicológico y aprendizaje el tema del déficit de atención, es porque se conviene, es un paradigma más o menos aceptado por la psicología, que cuando un alumno tiene un déficit de atención es que no llega bastante sangre al lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Entonces, claro, decae la huella inmediatamente. Entonces, como hay que hacer atención, mejor utilizar metodologías atractivas. Por ejemplo, en vuestro caso, a veces es muy típico trabajar por proyectos. ¿Y qué es trabajar por proyectos? Porque en vez de soltar el rollo todos los días, planteáis una tarea que lleve un tiempo. Ya sabéis también que los estudiantes de hoy aguantan muy poco. Igual la tarea por proyectos tiene que durar nada más que 2 semanas, porque si dura 3 ya no aguantan, ¿no? Es ir buscando esa motivación a través de metodologías que resulten de interés. Proceso de evaluación, refuerzo y recuperación. Es que hay muchas maneras de evaluar. Yo pongo un examen. Vale, tío, tú mismo. Y sácame un 4, y sácame un 5 y ya está, que venga la recuperación. No. Tú tienes que sentarte un día en tu casa, profe, y pensar qué examen vas a poner a esos alumnos en función de la materia que diste, cuántos recursos conceptuales utilizaste y cuántos procedimentales y qué actitudes piensas provocar. Pero no me entendáis mal, no te tiquismiquis desde el punto de vista de, hombre, pues esta pregunta recogería un poco lo que expliqué, esta pregunta no sé qué, esta tal, este criterio de evaluación vendría muy bien aquí, así quedaría reflejado. Pero tú imagínate que me tienes a mí en clase, que soy un cafre, que no atiendo nada de lo que explicas, falto regularmente, pero soy tan pinta que ya sé calcular lo que tengo que faltar para no perder el derecho a la evaluación continua. Entonces tú tienes que ser tan vivo que en el examen que pones tienes que poner los contenidos mínimos suficientes para que yo a lo mejor pueda aprobar. Yo ya sé, y tú ya sabes, que no voy a sacar más de un 5, con la gana que tienes de ponerme un 3, porque tendrías razón suficiente. Pero claro, es que no puedes exigirme como a los demás, porque yo no estoy en clase, voy por libre. Soy un desastre, pero tengo derechos. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Bien. Interacción de los profesores y de los alumnos. A ver, esto es un tema muy importante a analizar. ¿Por qué? Es que yo soy muy colega de mis alumnos. Es que tus alumnos no quieren que seas colega de ellos. Los colegas los tienen en la calle. Quieren que seas profesor. Y que mantengas siempre, si puede ser, el mismo tipo. No des bandazos. Hoy eres muy guay y mañana no te soporta nadie. Porque ya aprenderéis, que sois muy jóvenes, que el alumnado en general prefiere al profesor rígido. Al profesor rígido. No porque sea mejor, sino porque sabe que siempre actúa de la misma manera. No lo despista nunca. Siempre tiene una manera de actuar, o al colaborativo, pero que siempre actúa de la siguiente manera. Eres un chaval muy majo, colaboras muy bien, pero a mí hay que sacarme un 5, de lo contrario yo no te apruebo. Pero hay que ser coherentes, porque sois referente para los alumnos, queráis o no, sois referente. Entonces toman a veces como modelo, entonces hay que ser un poco coherentes. Por eso me interesa mucho que... Punto número 4, la innovación docente. Yo no estoy diciendo que hagáis como la mayor parte de los de pedagogía, tanto el día con la innovación en la acción y todas esas cosas. Pero hombre, que si se mejoró algo, si tú tienes alguna propuesta con esos alumnos mientras estás en prácticas, para que cuando tú expliques tu unidad didáctica que tienes que diseñar en la programación y aplicar, están atendiendo, vamos, como a misa, porque lo estás vendiendo de una manera, porque metiste en un momento determinado un PowerPoint, porque no lo metiste, porque hiciste una actividad que engancha, etcétera, etcétera. Y luego una valoración personal. ¿Por qué? Porque tú eres un ser humano, tienes ideas, incluso tienes ideología, incluso tienes datos, y puedes hacer una valoración. ¿Qué te pedimos en esta memoria de rollo? Bueno, con 20 hojas nos bastaría, no pasa nada. Que quede claro que tú estuviste ahí y aprendiste algo, aparte de elaborar una programación. ¿Y qué más aprendiste? Que como vas a ser profesor, tienes que ir a los claustros, para ver cómo la gente se pega allí. ¿Qué dices? Sí, claro. Porque se pegan por sus intereses, que son muy razonables. ¿Sabes por qué? Porque en ese claustro se van a tomar decisiones tan importantes como esta que te voy a contar ahora. ¿Cuáles son los criterios para la distribución horaria de las clases? Eso que lo haga la Jefatura de Estudios. No. Es que yo soy profesor y estoy harto de dar todos los viernes a última hora la optativa que doy y no me parece justo. Y soy profesor de este claustro y quiero exponer que quiero hacer una propuesta, y es que cada año se varíen las franjas de clase.
De tal manera que este año doy a última hora y no pasa nada. Al siguiente, mi asignatura pasa a la primera franja. Y al siguiente año, a la segunda. Y así rotamos todos y nos... todos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por ejemplo. ¿Y qué es eso de que tú, que eres muy amigo de la jefatura de estudios, a ti te ponen los buenos alumnos y a mí los repetidores? Que no. Que en esta empresa estamos para hacer las cosas bien. Y entonces vamos a ver si los criterios pedagógicos coinciden en afirmar que vamos a distribuir unos entre otros a ver si mejoramos con los mejores a los otros. Porque de antemano el mal estudiante no es congénitamente mal estudiante. A lo mejor tiene una serie de cosas que le podrías modificar. ¿Sabéis cuándo aprendí esto? Cuando en segundo de bachillerato, o antiguo COU, se hacía la fiesta de graduación. ¿A que no sabéis quién estaba ahí con sus compañeros en la graduación? Que a mí me alucinaba. Esos que habían caído en tercero de la ESO, en segundo de la ESO, en cuarto. ¿Por qué? Porque sobre todo eran amigos. Eran amigos. Entonces hay que utilizar los amigos para recuperar algo. No digo que uno tenga que ser un alma de la caridad, pero si uno puede conectar, oye, mira, a ver si puedes echar una mano a este, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay que ir a las CCPs o a las juntas de jefes de profesores. Vais ahí, no tenéis voz ni voto, solo está. Y ahí se machaca la gente y dice, pero bueno, qué bronca tuvieron estos hoy. Claro, porque en las horas van puestos de trabajo y van miembros del departamento. Porque claro, si vamos a ver quién da clase en no sé qué ciclo y hay una optativa que aportar, ya sé que le pueden dar 2 departamentos. Pero ves, la da la mía con 4 horas que tiene, con una tutoría que tiene en el grupo de ESO y 2 horas de jefatura de departamento, cumple el horario y me viene muy bien que tengamos más o menos, por lo que sea. ¿Entendéis? Por eso yo quiero que entéis en todas estas historias. Y fui a una junta de evaluación y ahí es que me encanta, que esas son mi debilidad, ¿no? Y dice, bueno, claro, ¿cómo va a estudiar si los padres están separados? Pero vamos a ver, eso cretino, que aquí no vinimos a hablar de esto, venimos a ver qué se puede hacer con este alumno, deja los cotilleos para otros. ¿Qué nota tiene contigo? ¿Qué actitud tiene en clase? ¿Cómo podríamos recuperarlo? Que no me interesa otras cosas que no vienen a cuento, ni a qué se dedica la madre ni el padre, cotilla. Y como te presidís la junta de evaluación y tenéis que ser hábiles y a veces hay que mojarse, y algunos que las presidíamos nos mojábamos con disgusto y decir, oye, vamos a dejar eso para después, vamos a lo positivo. Es que esto, que no, que eso lo dejamos para otra cosa, ahora vamos a lo positivo. ¿Qué podemos hacer para recuperar a este individuo o a esta chica? Lo demás no me interesa nada. Están los padres separados y no sé qué. Eso son conversaciones de otro tipo. ¿De acuerdo? Tenéis que ir también a ver la página web del instituto. Y a mí qué me importa. Es que los institutos son riquísimos. ¿En qué? En cantidad de actividades que te afectan como profesor. ¿Qué convenios tienen con otros centros? ¿Cómo va el tema de la plantilla? ¿Qué alumnos de no sé qué curso que tú no conocías tienen planteado un estudio sobre no sé qué cosa? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso las 150 quedan muy pequeñas a la larga. Y si hay alguna salida, muy importante. ¿Por qué es muy importante la salida con los alumnos? Porque van a visitar seguramente algo muy interesante. Pero eso crea en el instituto un rollo muy particular. Me explico. En Asturias, en Gijón sobre todo, todos los de tecnología quieren llevar a los alumnos a ver el Museo de la Minería. Genial, ¿quién va a estar en contra que vayan al Museo de la Minería? ¿Qué pasa? Que tú llevas a los alumnos al Museo de la Minería. Van contigo 2 compañeros o 3 y el resto del instituto hace guardias por ti. ¿Entendéis la dinámica? De tal manera que cuando se diseña una actividad tiene que estar consensuada en la reunión de jefes de departamento para que no cada uno lleve a los individuos cuando quiera, donde le da la gana. Vamos a ver la SEAT, oye, vamos a ver la Citroën. ¿Qué es eso? Vamos a verla si coincide dentro de la historia. Y otras cosas que nos afectan. Los departamentos tienen dinero. ¿Y qué es eso de que el que es aquí el más antiguo le dan? No. Habrá que discutir cómo se distribuye el dinero que hay para las actividades extraescolares. De tal manera que se mira, hombre, este ciclo, este módulo está en todos los ciclos, vale. Este está específicamente en este. Entonces vamos distribuyendo el dinero y encima este es de una optativa. Ah, bueno, ese menos todavía. Y entonces ya las cosas se arreglan de otra manera. Eso es lo que quiero que os empapéis allí. ¿De acuerdo? Luego, como ya tenemos eso y lo apoyamos con 3 asignaturas muy importantes, pero claro, no os queremos, con 4, no os queremos dejar solos, ¿eh? Quiero que quede claro que no os queremos dejar solos. Cuando llega el Practicum 2, tenemos que hablar de diseño y desarrollo del currículum. Es decir, tienes que aprender que en la programación que te enseñaremos a hacer, hago un paréntesis, y que respetaremos la que hace en la comunidad autónoma. ¿Me explico?
Pero claro, ahí tengo que abrir otro paréntesis y decir, es que las comunidades autónomas cuando convocan oposiciones ponen en las programaciones o dan importancia a los puntos que les da la gana. Entonces nosotros les enseñamos a hacer una generalista, que luego se puede acoplar a lo que os pidan. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien. Entonces diseño y desarrollo del currículum quiere decir que hay 4 niveles de concreción que tenéis que dominar, que es la legislación nacional, cómo se desarrolla en una programación, la autonómica, cómo se da, la del ciclo, la del módulo, dentro del ciclo, qué objetivos, qué resultados de aprendizaje, en función de que se plasma en una adaptación curricular. Aprender y motivar en el aula. Hombre, es que tener buenas metodologías es genial y cualquier instrumento que puedas utilizar, metodológico, cualquier método, te vendría bien. Innovación docente, porque hay que provocaros la curiosidad. ¿Cómo harías tú esto? Hay que provocaros la curiosidad porque podéis llegar a ser muy buenos profesores si tenéis ideas. Queremos conocerlas. Para vosotros, no para nosotros. Y después tenéis una muy específica, es aprendizaje de la materia correspondiente. Yo no te voy a explicar a uno de soldadura la materia de soldadura, pero sí le voy a explicar cómo puede explicar la materia de soldadura. Es decir, no qué contenidos ni demás, sino cómo podría arropar para explicar esa materia y cómo la puede concretar. De modo que al final sabes elaborar una programación y una memoria porque tú trabajaste mucho y nosotros te dimos las claves para eso. Y ya no te digo nada, la suerte que tenéis con los profesores colaboradores de los centros que están ahí para lo que decidáis. Vamos, eso de que puedes decir aquello, oye, ¿cómo hacéis vosotros esto? Eso es genial. Oye, ¿tú esto cómo lo utilizas? De esta manera. Es lo más importante que tienen los prácticos, vosotros que sois y los profesores colaboradores, que son impagables. Y por último, tenemos que decirte que nos cuentes qué aprendiste. Tú después de pagar tanta pasta y hacer, ¿tú qué aprendiste? Entonces te tenemos que pedir un trabajo fin de estudios. ¿Por qué? Porque tienes que concretar aquello que aprendiste. ¿Y cómo queremos que lo hagas? En una unidad didáctica. ¿Cuál? La que te dé la gana. Eso sí, de tu profesión. Y entonces ahí explicas los diferentes pasos que te damos y qué te hacemos previamente. Pues antes de finalizar las vacaciones de Semana Santa te mandamos correo con la guía y todas esas cosas y te decimos, oye, en esta hoja brevemente que llamamos anexo, brevemente, en una hoja, una parte importante, cuéntanos de qué nos vas a contar tu vida. Pues yo voy a hacer eso sobre la cocina, el cocinado de pescado noruego. Sí, pues que hay gente que trabajó en Noruega, chicos, vamos a hacer. Es que me viene a la cabeza uno del año pasado. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Entonces nosotros no es que no nos fiemos del chaval, pues por supuesto. Pero bueno, yo fíeme más de mí. Y entonces yo veo de qué especialidad haces, digo que me explico un poco qué contenidos nos piensa contar brevemente. Porque luego, a la hora de ver el trabajo, tenemos que hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando le damos el diploma nos encanta que esté todo bien, que no haya absolutamente ningún problema, que haya aprovechado el tiempo y lo plasme en un documento que queda guardado para el resto de los días en la Secretaría de la UNED, en este caso de Gijón, porque en función de eso vamos reconociendo todos y cada uno y lo que tenemos que mejorar, etcétera, etcétera. De modo que fui así muy rápido, pero ahora ya sé que tenéis un tema muy interesante que plantear, que me encanta, pero ahora quería preguntaros si tenéis alguna duda, porque si no yo me lío y no. ¿Alguna pregunta que haya que hacer? Aquí lo más importante, si hay preguntas, hay que participar. Porque aquí tenemos que empezar a reírnos todos unos de otros. Y si uno dice una cosa que no viene a cuento, pues no pasa nada. Yo digo tantas y como todos los días y eso, no pasa nada. ¿Alguna duda? Si te parece, podemos dejar que intervenga Beatriz. Un poco... Es que no había visto a Beatriz. Estaba tan concentrado. Bueno, vaya repaso que nos ha dado. A Beatriz hay que darle las gracias porque gracias a ella estáis en los centros. Gracias a Beatriz estáis en los centros. De modo que, entre otras cosas, muchas gracias. Bueno, Beatriz es profesora de la UNED en la sede central de Madrid y es directora de la UNED en Pontevedra. Y lleva en Galicia las relaciones con la Xunta, me parece, para organizar las prácticas del máster de secundaria que antes os decía para los licenciados y también de estos estudios equivalentes al máster de secundaria, que es el certificado. Ella se conoce el intríngulo y las dificultades y los problemas que hay para buscar
centros de prácticas, que no siempre es fácil, y a gusto de todos, porque claro, a todos nos gustaría hacer las prácticas debajo de casa y con un profesor que nos atienda, pero claro, esto no siempre es fácil. Ya lo ha explicado bien Fernando, las dificultades y la vida que tiene dentro un centro de enseñanza, ¿no? Que es un mundo, es todo un mundo en el que vais a entrar. Bueno, pues yo dejo a Beatriz un poco que os resuma esto rápidamente. Bueno, yo la verdad es que no contaba con subir aquí ni tener que hablar ni que contaros nada. Bueno, yo eso que dicen ellos es un poco exagerado. Yo intento echar una mano en ese absoluto. sentido. Este año has colocado casi 100 personas. Bueno, lo hemos intentado lo mejor posible. Es verdad que esto varía mucho en las distintas comunidades autónomas. En Galicia tenemos una suerte, yo creo que es una suerte muy grande por un lado, pero por otro lado también nos ha complicado un poco el asunto. En este caso la Xunta, en la comunidad autónoma, ha establecido un protocolo para que los centros puedan admitir estudiantes. Para ello ha firmado un convenio con las 3 universidades gallegas y con la UNED, que nos ha permitido durante pues ya 6 o 7 años, ya no recuerdo cuántos años llevamos en el máster de secundaria y también con vosotros. En el máster de secundaria creo que son 7 u 8, ¿no? Que tanto los estudiantes de las universidades gallegas como de las públicas como los de la UNED pudiesen hacer las prácticas para el máster de secundaria. Cuando empezó el COVID, bueno, se decidió que en principio, como nadie más lo impartía, sabéis que este curso ahora es obligatorio para permitiros el acceso a las oposiciones, y la verdad es que fue una petición que todas las comunidades autónomas hicieron a todas las universidades, y yo creo que en ese sentido tenemos que agradecer al Centro de Asturias, porque en un momento en el que ninguna universidad de España quiso asumir esa formación, porque no era rentable, porque era compleja, porque era difícil ponerla en marcha, el Centro de Asturias se animó y pusieron en marcha este curso. Lo que hizo la Xunta, en nuestro caso en Galicia, fue asimilarnos el COVID, asimilarlo al máster de secundaria. En un principio consideraron que no era necesario firmar un nuevo convenio porque, bueno, ellos eran los primeros interesados en que pues los gallegos tuviesen opción a hacer este curso precisamente con la UNED para poder optar a las oposiciones. Este año ha cambiado un poquito la cosa porque, visto que cada año aumentaba más el número de estudiantes que participaban, han querido establecer un protocolo, y un protocolo además igual que el que tienen para el máster de secundaria. Lo que hacen es plantear a los centros en el mes de junio qué centros están interesados en admitir estudiantes en prácticas, y todos aquellos que están interesados tienen que aprobarlo en claustro y a partir de ahí apuntarse con una herramienta que se llama Xica, que tiene la Xunta, para que todos los profesores de los institutos que quieren admitir estudiantes en prácticas se apunten allí. Hasta ahora, bueno, como no existía esa opción para FP, lo que hacíamos era pues llamar a los centros, intentar convencer al director para que buscase el profesorado y animarles a que tutorizasen. Este año ha sido un pelín más complicado porque, al haber ya una lista y una normativa ya establecida, la normativa dice que no pueden tutorizar a aquellos profesores que no están en esa lista, y eso es lo que nos ha causado algunos problemas más de los habituales, porque al ser el primer año no se han anotado muchos centros de FP y no se ha anotado mucho profesorado. Para que os hagáis una idea, en secundaria tenemos 3.000 y pico voluntarios y en FP casi no llegan a 300. En secundaria la UNED tiene alrededor de 100 alumnos, las demás universidades pueden tener 50, 60 cada una, ya que estamos hablando pues más o menos 300 estudiantes, y hay 3.000 y pico voluntarios, y en vuestro caso sois pues eso, casi 100, más 60 de la Universidad de Santiago, que por primera vez este año ha decidido impartir el curso, y tenemos solo 300, no llega casi a 300 voluntarios. Entonces apenas había margen, y por eso, bueno, en algunos casos algunos no estáis todo lo cerca que os gustaría estar de
vuestro lugar de residencia o no estáis en el instituto que os gustaría estar. Aún así, la Xunta ha intentado ser un poquito flexible y con algunos casos en los que no había ningún voluntario en la especialidad, por ejemplo, sí que nos han permitido buscar directamente o casos muy excepcionales, pero claro, ellos mismos no pueden contradecir la normativa que han establecido, por lo tanto ha resultado un poquito complicado. Pero bueno, creo que en este momento ya prácticamente todos, quedan 2. Bueno. No sé qué pasa con Foz. Bueno, parece que no, estamos intentando que vayan para Lugo, para San Xiao, a ver si hay suerte allí, a ver si hay suerte, porque bueno, está siendo complicado. Pero bueno, casi todos estáis ya. Sí, y yo sobre todo animaros, y lo que os ha dicho Fernando, esa forma tan entusiasta que tiene, es una realidad y una verdad tremenda. A veces, y yo que trato con los de secundaria hace tantos años, dicen, ¿por qué tantas horas en el centro? No sé qué. No, yo lo que quiero es ir a este centro porque conozco al profesor y me va a firmar las prácticas y ya está. Digo, pues tú mismo. Es decir, nosotros, si nos hacéis los trabajos y los hacéis bien, os vamos a poner la nota y ya está. Pero vosotros sois los que perdéis una oportunidad, y además una oportunidad de oro. Y yo que he estado en oposiciones y en cosas de esas, porque he estado en instituto hace muchos años, os digo que hay una diferencia tremenda entre aquel candidato que llega y defiende una programación y una unidad didáctica sabiendo de qué habla, porque ha estado en un aula, porque ha tenido una experiencia de muchas horas y conoce a fondo lo que es un centro, conoce todo eso que os acaba de explicar Fernando, y un estudiante que lo ha visto de forma teórica, que se lo ha aprendido muy bien, que le han ayudado en una academia a hacer la programación y está muy bien hecha, pero que luego realmente no es capaz de defenderla porque no es su trabajo, porque no está realizado o diseñado en función de una realidad que conoce y con la que ha tenido en contacto. Entonces, esas 250 horas yo creo que son realmente un regalo. Sé que en este momento a lo mejor estáis trabajando, os complica la vida, es lejos, pero entiendo que hacéis este curso porque queréis tener opciones en las oposiciones y porque queréis ser profesores en el futuro, y realmente todos los contenidos teóricos que aprendéis en el curso van a ser importantes, porque primero vais a ser profesores y luego vais a ser profesores de lo que sea. Y eso es una realidad que todos tenemos que asumir. Yo soy de inglés, Mario es de geografía e historia, orientación, aquí somos de todo, pero ante todo somos profesores. Y por lo tanto necesitamos dominar y conocer lo que implica nuestra profesión. Y luego, pues yo tengo que dar inglés, pero esa es la segunda parte de mi profesión. Y para poder dar la segunda parte tengo que conocer la primera. Pero sobre todo la experiencia en las aulas va a ser importantísima, así que disfrutadla y aprovechadla exprimiéndola al máximo, porque le vais a sacar mucho partido luego para poder sentiros con conocimiento y ser capaces de defender ante un tribunal en unas oposiciones y ser competitivos, porque vais a tener muchos otros candidatos que van a pelear por las mismas plazas que vosotros. Entonces, una pequeña diferencia pues es la que marca una nota u otra y la que os dará entrada o no a esta profesión. Tienen una pregunta que yo creo que es importante que la formulen. A ver si tú les puedes contestar. Espera, para que se grabe. Sí, es que esto después queda grabado para todos los compañeros que no han podido venir, entonces es conveniente que... Mira, estás hablando de que bueno, la UNED y las universidades gallegas pues están pues regidas por la Xunta, ¿no? Pues la Xunta es la que el convenio lo marca la Xunta. Vale. Nosotros tenemos un agravio comparativo en que el curso del COFIT que hacemos con la UNED de Asturias termina después de que la Xunta convoca la oposición. Entonces, el curso que monta la Xunta acaba justo antes para poder acceder a la oposición de hostelería. El nuestro acaba después. O sea, no podemos acceder si las condiciones son iguales y pues deberíamos de poder acceder. Yo me estaba refiriendo en este caso concreto a las prácticas. Es decir, el convenio se establece para que tengáis acceso
a los centros públicos y poder hacer prácticas. No tanto, no va en el sentido general, no tiene nada que ver con otros aspectos, ¿no? Es verdad que el año pasado la Xunta montó un curso específico, hasta este año no lo ha hecho. Hasta donde yo sé fue una cosa puntual el año pasado y además muy centrada y pensada en los interinos, es decir, en el profesorado ya interno que tiene la propia Xunta y que necesitaba esa habilitación para presentarse a las oposiciones. Al final, por lo que yo sé, creo que lo abrieron un poquito más y no solo los interinos, sino los que tenían X número de horas ya impartidas, o sea, que estaban en las listas con un número muy alto y que ya habían trabajado en centros, un número de horas. No recuerdo ahora de memoria cómo era el tema. Yo lo que me han transmitido es que este año ya no... o sea, que eso fue algo puntual. No tenían claro si sería 1 año, 2 años. Yo, hasta donde yo sé, este año no he preguntado, por lo tanto, no sé si... Está convocado otra vez. Sí, salió hace 2 semanas. Puede ser. Yo cuando hablé de este tema fue al principio, en septiembre. Está reducido en horas para que... Ellos acoplaron el curso para poder terminar y poder presentarse a las oposiciones este año. O sea, poder presentarse en tiempo, como dice mi compañero. Entonces nosotros entendemos que no tenemos las mismas oportunidades que ellos, estando cursando el mismo curso. Cuando nosotros terminamos en junio, ya no tenemos oportunidad de presentarnos. Entonces, no tenemos... Y realizando más horas. Yo voy a tratar de centrar un poco esto para ver un poco, entender el problema en la dimensión general que tiene. Aquí estamos viendo el problema de Galicia. Nosotros en el curso en la UNED tenemos el problema de las diferentes comunidades autónomas y el territorio MEC. O sea que esto lo vivimos multiplicado por 18, porque esta enseñanza está transferida y cada comunidad autónoma tiene su sistema. Y no solo su sistema, sino también su nivel de exigencia, porque no es lo mismo en unas comunidades que en otras. No voy a citar casos concretos, pero os puedo decir que en algunas comunidades simplemente el hecho de estar matriculado en el curso del certificado oficial de formación pedagógica y didáctica ya habilita para esto simplemente estando 4 años. Y en otras, en el otro extremo, se sitúan aquellas que no vale que hayan terminado, porque claro, cuando se termina el curso y se tiene el B1 de una lengua extranjera, pues nosotros emitimos un primer certificado de que el alumno ya ha cursado los créditos correspondientes y tiene el B1 y que por lo tanto tiene el certificado. Pero el certificado oficial hay que llevarlo a la imprenta. Tiene que firmarlo el consejero y tengo que firmarlo yo como jefe de los estudios. Eso lleva un tiempo. Y además hay pruebas en septiembre. Es decir, que hay pruebas en junio y pruebas en septiembre. Y hay que esperar a tener todos los diplomas listos. Eso lleva un tiempo, pero damos un certificado. Hay comunidades que no aceptan ese certificado. Tiene que ser el oficial, firmado, aunque yo certifique como director de estudios que ya ha cursado eso y yo pongo mi firma y mi sello de la universidad y todo. Oiga, esto tiene validez oficial, porque yo comprometo en un documento que este alumno ya tiene todo en regla, pero no tiene el diploma de la imprenta, porque eso tarda un tiempo, como en las titulaciones de las carreras, el resguardo de solicitar el título es el equivalente al título. Bueno, pues algunas comunidades no lo aceptan en el otro extremo. Quiero decir que cada comunidad tiene su casuística. Aquí es en este problema. Lo que se puede hacer es tratar desde la dirección del curso de negociar eso con el director general correspondiente de la Xunta. Pero la decisión al final siempre es de la Xunta, no es nuestra. Claro, a ver. Mi consulta es esa, o sea, si nosotros, en este caso la UNED, que es con que nosotros estamos realizando el curso, tiene alguna forma de ponerse en contacto con la Xunta, hablar este tema, porque desde nuestra parte sí que estamos perjudicados en ese sentido. Es decir... Sí, sin duda, pero bueno, tenéis, digamos, por decirlo así, un nivel de perjuicio que yo lo situaría en la línea media,
nacional, porque los hay mucho más favorecidos y mucho más perjudicados. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí que me comprometo, si vosotros me planteáis este problema en su justo término, debidamente y tal, yo lo puedo transmitir. Yo entiendo que la Xunta algo va a tener en cuenta. Yo me animaría a hacer no puedo hablar este año, propuesta. Yo haría una propuesta, si es posible. Como estos señores tienen posibilidad quizás de acceder a alguna personalidad de la Xunta con la que se pueda plantear esta situación y vosotros hacer algún escrito que respalde lo que es eso, podría ser una solución que una certificación nuestra de que estáis matriculados pudiera ser de interés para que se os admitieran las oposiciones. Dejadme que termine, no acabé. Ya resulta que se hicieron las oposiciones y aprobaste, pero no eres nadie. No eres nadie, porque no acabaste el curso. Pero resulta que cuando ya iban a salir las listas de que aprobaste las oposiciones, es el día 20 de junio, que ya tienes en tus manos el diploma de haber terminado. Dice, hola, ¿qué hay? Aquí estoy. Yo soy legal. No me sabe lo digo, podría ser porque o que retrasaran, pero una vez que está publicado en la historia decimos en el BOPA. Por ahora no lo valora. Aquí eso, ya lo preguntamos. Ahora tienes que tener el título en posesión. Si no, no lo valora. Eso esa es la respuesta. Yo sé que la Xunta, después, por lo que me han transmitido, pretenden que se firme un convenio específico para FP. Hasta ahora, como os comentaba, estamos asimilados a otro convenio que es el de secundaria, que tiene otras características. La situación temporal es la misma, es decir, lo que es la secuencia de tiempo del curso es la misma porque empieza en octubre y termina en septiembre. Entonces, bueno, la realidad de las oposiciones es muy similar también. De hecho, las de secundaria se suelen convocar incluso antes. Por lo tanto, el año que se hace el curso nunca es posible presentarse a las oposiciones. En el de secundaria en ninguna comunidad autónoma, ¿no? Pero bueno, que yo entiendo que la Xunta quiere firmar un convenio específico para formación profesional y eso es una de las cosas que se puede tratar cuando se negocie ese tipo de convenio, ¿no? El poder nuestra oposición de nuestra rama no sale desde hace 14 años. Si tienes que volver a esperar otros 14 años, estamos haciendo aquí el primo. Hombre, nosotros desde luego podemos transmitirlo sin ningún problema. Yo me comprometo a hablarlo, lo que no puedo yo es anticipar cuál va a ser el resultado de esa negociación, evidentemente, porque bueno, pues sería una imprudencia por mi parte y sería hablar por hablar, ¿no? Ahora, yo sí me comprometo con Beatriz, si ella quiere, pues a tener una reunión con el director general correspondiente o el consejero y hablar del tema, ¿no? Evidentemente. Pero ya os digo que la casuística un escrito es muy variada, o algo así, a nivel pues podría nacional. ser interesante. Y después también lo que nos parece, aunque no lo digan, vamos a ver, la Xunta firma un convenio, muy bien, tal, pero ellos, por su parte, hacen este curso, justo terminan para poder, o sea, que entran en plazo para poder presentarse a las oposiciones en el mismo año, cosa que a nosotros no nos ocurre. Y estas listas salen cuando nosotros ya estamos matriculados aquí. Entonces, entendemos que es eso. O sea, no tenemos la misma oportunidad que la gente que se está matriculando por la Xunta. Pero de todas formas, tampoco todo el mundo se puede matricular en el curso de la Xunta. Es decir, hay que reunir esa serie de condiciones. Es decir, es un curso interno realmente. O sea, lo que hace la Xunta es un curso interno para interinos y personas que han cumplido una serie de horas. Es decir, no cualquiera que quiera presentarse a las oposiciones puede o tiene opción de hacer el curso a través de la Xunta. Lo que ellos están haciendo, lo que está haciendo realmente la Xunta es una habilitación para personas que ya ejercen profesionalmente, digamos que es como una especie de concurso interno, digamos, una formación interna que les habilita directamente a pasar a las oposiciones. Entiendo yo, porque no es un curso abierto para todo el mundo, no es un COFPID o no es el curso que ofrece la Universidad de Santiago, es otra cosa, es una formación interna para interinos, o sea, para contratados que no son funcionarios y que les dan esa habilitación para poder acceder a las oposiciones. O sea, que realmente no es algo que podáis asimilar exactamente a este curso, porque no lo es. Ellos tienen además
convalidado un montón de cosas, es decir, solo hacen unas cosas muy concretas. No es un curso de la entidad de la preparación, de formación de profesorado, que puede ser cualquiera de estos cursos, claro, no es lo mismo. Me imagino que esa va a ser la respuesta de la Xunta, no lo sé. Pero bueno, que es... Pero están beneficiando solo a los interinos, porque le están haciendo una oposición preparada para que solo se puedan presentar ellos. Los demás no nos pueden presentar. Y aparte porque lo sacan cada 12 años. Yo hoy, por ejemplo, vengo de hacer las prácticas, por eso he llegado tarde, y he coincidido con una compañera, soy de la rama de peluquería, y estoy en Vigo. Y esa compañera se está cursando a través de la Xunta, ¿no? El que han sacado en Santiago. Y ella es una peluquera básica, no tiene ninguna de interinidad, no ha hecho ningún tipo de enseñanza ni nada. Y está haciendo el curso, son 6 meses, y acaba, pues, ha hecho... exactamente 26 horas de prácticas y el práctico 1 lo ha acabado, donde yo tengo que seguir las 100 horas de práctico 1 y ella no tiene ninguna experiencia. Hasta donde yo sé, ese curso no lo puede hacer cualquiera. Entiendo. Pues ella no ha hecho nada, está trabajando en una peluquería, es una chica que ha salido. No, este es el curso, claro, eso es otra cosa, ¿eh? Una cosa es el curso que establece la Xunta para interinos o profesores en los listados de sustituciones que hayan cursado, no os puedo decir de memoria porque, bueno, que hayan impartido no sé cuantísimas horas. Y otra cosa es que la Universidad de Santiago este año por primera vez ha diseñado un curso pues similar al COFPID que imparten ellos ahí. Cada universidad lo diseña, bueno, con sus características y con lo que le parece oportuno dentro de lo que dice la normativa. Lógicamente, la normativa establece unas cosas y luego a partir de ahí cada universidad lo desarrolla. También ocurre en el practicum de secundaria, es decir, la UNED tiene 215 horas para el practicum de secundaria y la Universidad de Vigo, ahora de memoria no lo recuerdo, pero tiene algo menos. La Universidad de Santiago tiene más o menos como nosotros y la de Coruña creo que todavía tiene más. Es decir, luego ya el número de créditos y el reparto es diferente. Entonces eso sí que puede ocurrir, por supuesto. Puede ocurrir, pero vamos, dentro de unos márgenes. Porque, dentro de los márgenes que establece el decreto. Claro, es que hay estos estudios, nosotros no nos lo hemos inventado. No. La exigencia no es gratuita, es que hay que atenerse a una orden ministerial, la 2645 de 2011, que dice en qué consiste este curso. Y este curso tiene unas horas, unas asignaturas, unos créditos y tal. Entonces, bueno, si cumplimos la normativa, hay que hacerlo así. Y esto tiene unos márgenes, pero unos márgenes. Lo que no puede ser es hacer cosas claramente que se salten la normativa. Entonces habrá que llamarlo de otra manera, pero no es un curso de formación pedagógica, didáctica, etcétera, etcétera. O se pueden encontrar con que luego no se lo reconozcan. Claro. Sí, ella dice que es para presentarse a las oposiciones. Pero bueno, como hemos ya en esto llevamos mucho tiempo en la enseñanza, hemos visto ya muchas cosas. Ya no es la primera vez que se cursan cursos o se hacen cosas y luego no cumplen los requisitos de la normativa y no se reconocen y no habilitan para. Pero la normativa es muy clara, la orden esta es muy estricta y es como el problema del B1. Que es, bajo mi punto de vista, y todos estamos de acuerdo, está sobredimensionado. Es una exigencia que equivalente al máster de secundaria que consideramos que no es justa y que además yo no sé si es operativa. La formación siempre es buena, pero claro, está muy bien. Oiga, usted debería saber, si usted supiese álgebra, sería pues sería estupendo también saber álgebra. Y si además tuviera el carné de no sé qué, pues sí, pero es que no me es útil para mi trabajo. Esto es una formación que tiene que ser funcional. Bien, pero está en el boletín. Entonces, oye, ¿por qué lo exigimos? No, lo exigimos. Yo no lo comparto, pero es que dice la normativa que para que se firme el título hay que tener el B1. Y o se cambia eso, que puedo deciros que lo hemos intentado en el Ministerio y que siempre nos dicen que sí, pero siempre nos dan largas, y si no, pues hay que exigirlo. Y si no, es que uno se está saltando la ley, así de claro. Y una pregunta, el B1, porque yo estoy en la escuela de idiomas, ¿no?, para poder asistir a las clases. Sí. Me han dicho que el B1 que ustedes exigen para dar esta titulación, que es los 2 cursos de básico y los 2 cursos de B1.
hasta conseguir la titulación, o sea, son los 4 años. Bueno, el B1 se puede obtener mediante los cursos reglados, que pueden ser efectivamente los 4 que tal, o se puede obtener mediante un examen en la UNED, que uno se presenta al examen del nivel B1 y lo aprueba y le dan el B1, y si no lo aprueba, pues no se lo da. B2, ¿no? Sí. Sea, B1 es el B1. Claro. Es que a mí en la escuela de idiomas me han dicho que el B1... Es que las escuelas de idiomas tienen B1-1, sí, para que nos entendamos, sí, y B1-2. Sí. Pero solo tienes el B1 cuando haces el B1-2. Claro. Mientras no hagas el B1-2, no tienes el B1, tienes la mitad del B1, claro, para que nos entendamos, ¿no? Claro. Entonces podría presentarme a un examen, por ejemplo, único, para sacar el B1 completo, ¿no? Claro, sí. Yo ya estoy en el segundo año hice el básico 2, que entré en el básico 2, y ahora estoy en el B1. Pero me falta el B2, claro. No, pero el B2 no lo necesita el B1, 2. Claro. Es como si llamase B1A y B1B. La escuela de idiomas lo tiene dividido en 2 partes. Claro. Otros centros universitarios de otras universidades no lo tienen, lo tienen solo en una. Vale, perfecto. Y otra última pregunta. Cuando se hacen las prácticas dentro del centro, si por ejemplo las horas son las horas impartidas con los profesores, ¿no?, de la rama correspondiente, pero si por ejemplo una profesora falta y nos introducen en una hora, por ejemplo, de tutoría, ¿eso cuenta como horas de práctica? No. El micrófono. Coge el micrófono, Fernando. El micrófono. No, una hora, por ejemplo, que ha quedado colgada. Estás en prácticas, ¿no? Estás en la sala de profesores o en el departamento. Ponte, Fernando, ponte aquí que te grabe la imagen. Quiero estar a punto de romper eso por mi hablar. Quiero decir que si estás en un centro estás en el departamento, estoy revisando aquí el plan de atención a la diversidad que tiene usted. Joder, pues fíjate, tienen un deficiente auditivo y a ver qué hacen con él y tal, y llega la jefatura de estudios o la gente de estudios y te dice: ay, por favor, tendrías que ir a hacer guardia ante el aula porque acaba de marchar que se puso enfermo y tal. Nada. Es una experiencia extraordinaria. ¿Vale? Pero cuenta como... Sí. Todo lo que hagáis en el centro cuenta. Es que a veces me han introducido en alguna clase de tecnología de programa y yo no sabía si contaba con otras prácticas. Vamos a ver, que sois todos chicos y chicas inteligentes. Que la casuística de los centros, que no somos tontos, que nadie se padre, son muy variadas. Hemos tenido que llamar el año pasado la atención a una profesora colaboradora y que le quitamos la alumna porque me llama y me dice: yo quiero que sea mi ayudante. Mi ayudante no, que esté en el aula mientras yo estoy en la sala de profesores. ¿Entiendes lo que quiero decir? Un día y otro día, que no es tu esclava. ¿Sabes lo que quiero decir? Que no va por ahí el tema. Que va a ir a manejar documentación sanitaria. Luego ya en el segundo cuatrimestre, si yo fuese un alumno del práctico y doy con un profesor que es un perezoso tremendo y me deja dar la clase, yo estaría encantado. A mí me da igual. Pero hombre, que te tome el primero nada más llegar, como que a ver si esta... Eso nada, ¿no? Y bueno, los estudios un poco tiesas porque es que yo si no la quiero, pues no la quiero. La mandamos a otro centro, pero por ahí no van los estudios. Todas las experiencias que tengáis en el instituto son geniales, porque eso es cultura de instituto. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo no vas a contar como horas? Estabas aquí haciendo. No te preocupes. Tenía que contarte como doble. Dentro de la organización del curso tratamos de dar facilidades y de ser flexibles dentro del respeto a lo que marcan la normativa, pero de ser lo más flexibles posibles. No estamos para poner pegas, estamos para facilitar las cosas naturalmente dentro de lo que explica Fernando, que claro, hay que cumplir con el espíritu de la ley también, no solo con la forma de la ley, ¿no? No, pero es que además cuanto más observéis mejor, es decir, vosotros vais a tener que estar con vuestro tutor, ya cuando es en la parte de aula. Y eso es muy importante porque tenéis, donde vais a realmente diseñar una unidad didáctica y impartirla, va a ser con un grupo de ese profesor y vais a tener que observarles tiempo para conocerles bien, para poder diseñar lo mejor posible esa unidad, para que les resulte atractiva, para que sea interesante. Pero antes de llegar a esa fase,
Lo bueno es que observéis pues todos los cursos que tenga ese profesor, lo más variado. Y si los otros compañeros os permiten asistir, eso es una riqueza enorme. Yo, vamos, he tenido una reunión ayer con los del Practicum en Pontevedra y me decían, claro, es que te oímos comentar que si podíamos ir a otra asignatura. Digo, es que, ¿qué importa? Es decir, si tú eres de matemáticas y a ti el profesor de inglés te dice que si quieres ir a ver su clase, vete, porque vas a ver a un profesor en acción, vas a ver cómo trabaja con los estudiantes, vas a ver cómo lidia con determinadas situaciones, con problemas que se le plantean en el aula, vas a ver cómo capta la atención del estudiante, vas a ver cómo le motiva. Entonces, siempre eso es muy interesante desde el punto de vista del profesor. Ahora ya cuando llegas a la fase de que ya tienes tú que hacer cosas, entonces ya tienes que ir con tu profesor, con tu grupo y demás, pero antes, todo son prácticas. Buenas tardes. Perdón por seguir un poco con el tema del B1. A mí me gustaría aclarar, que me aclararan si el B1 es un requerimiento para presentarte a la oposición o es un requerimiento específico de lo que es el máster en sí. Porque tengo... Para darte la titulación, pero... El B1 no te podemos dar la titulación. Mientras no tengas el B1, es que tú cursas todas las materias que engloban el certificado, todo. Y terminas en alumno, pero no tienes el B1. No te podemos dar el título. De tal manera que nosotros ahora estamos teniendo en Gijón, director, para que lo sepas, un archivo increíble que va todos los días soltando. Alguien dice, ahí te mando el B1, espera, este es de la aprobación de tal, para darle la certificación. Uno que aprobó ahora, pues ya empezamos a tener mucha gente que tiene aprobadas todas las asignaturas, o sea, todos los módulos, pero no tiene el B1. Y entonces es imprescindible para dar la certificación, según dice la normativa. Aunque llevamos mucho tiempo peleándonos con el Ministerio, diciendo, no entiendo a ver si lo hago bien. Y no es señal, pero a lo mejor no podría ser que es un requisito, bueno, pues es un requisito para tener la titulación, pero no se entiende. Ya esto que llegado ya debe saberlo mucho, porque el año pasado, claro, la gente que hace el curso, claro, vosotros tenéis sentimientos y vida familiar y laboral y demás, ¿no? Y entonces resulta que había gente que decía, es que yo tengo 45 años, me cuesta mucho sacar el B1. Como decíais que a ver que os podíais pelear por ello, sí, ya me peleé. No hay solución, mientras no quieran cambiar. A propósito de lo que decíais antes, y ya termino. Las casuísticas son tantas, no me hagáis lo que hacen algunos, muy pocos, poquitos, que se permiten el lujo de corregir al profesor. Y sí, claro, como no pones orden, ¿cómo? ¿Te dejo entrar en mi casa y me dices tú que lo que tengo que hacer en mi casa? ¿No? O claro, es que los exámenes que pones, o te dejan clase y con los alumnos te ríes de la profesora, del profesor que te dejó la clase. Hablo de cosas concretas. ¿Pero tú de qué vas? Si te dejé en mi casa. Por favor. Vale. Tú tienes ideas seguro. Tienes puntos de vista, pero te dejaron la casa. ¿Queda claro? Y lo que decía antes Beatriz es genial, lo voy a trasladar a... Ayer tuve una reunión con los del máster de secundaria, ¿no? Y me decía una de historia. Decía, joder, llego al centro y bueno, me asigno a la persona colaboradora, me presento y dice, no, pero tú no vas a trabajar con esta. Tú un día vas conmigo, soy el jefe del departamento, a mi clase. Al día siguiente vas con la otra. Queremos que... quiero decir que depende... Preguntaba si el B1 vale cualquier lengua extranjera, tipo portugués, etcétera, por si es mucho más fácil si empezar desde cero. Sí, cualquier lengua extranjera. No puede con el inglés, pero se le da la maravilla el portugués. Y el portugués. Y nada, y respecto al tema de las prácticas, por ejemplo, yo lo que hago es un día voy con el jefe de estudios, reviso algo que le cueste menos explicarlo, otro día vas a dual, otro día andas un poco danzando por el centro. Mira, es muy importante eso que preguntas, porque conscientemente a veces podemos manejar un poco la situación. El micro. Fernando. Es que me dijo que tengo que hablar con el micro, pero... Digo que es muy interesante eso que planteas porque a ver si me salta al cielo. Con el tema de ¿qué estamos hablando? Exacto.
Claro. Mira, acabas de tocar el plan de emergencias, que es importantísimo. Que eso es de que yo soy profesor y que estoy haciendo un examen, que salgas pitando, que esto puede arder. Pues por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, sobre todo porque vas a estar en el meollo, vas a estar allí metido y formas parte del sistema. Bueno, pues entonces lo haremos por inglés. Claro, es una oportunidad como otra cualquiera. Claro. Eso no implica que no seas un individuo que te encante el inglés o el francés, ¿no? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, si no tenéis más preguntas, yo por mi parte, de verdad, daros las gracias porque un día como hoy que hayáis venido a interesaros por estas historias, dar las gracias a los que están en casa que no hayan podido venir, y yo digo que se puede, ¿vale? Mario. Beatriz. Bueno. No. Bueno, simplemente de los problemas, supongo que un poco algo habremos aclarado aquí hoy en esta reunión, un poco de cuáles son los objetivos, de en qué consiste esto, con qué dificultades nos encontramos y bueno, y sobre todo animaros, estamos empezando todavía el curso, animaros a que perseveréis y a que, en fin, no perdáis ni el tiempo ni el dinero con este curso, que realmente consigáis no solo la certificación, sino también tener unos conocimientos. Repito, el ofrecimiento de antes no es protocolario, es cierto, estamos a vuestra disposición para apoyaros, para ayudaros. Esa dificultad de calendario y para poder manejar las fechas y que sea el título que esté operativo en el momento oportuno o se busque una solución, yo os pido por favor que me la canalicéis. Que me la canalicéis por escrito. Os mantendré informados de las gestiones que se hagan al respecto. Hasta que no vea el problema en su dimensión y hable, no puedo deciros si es fácil o es difícil o es imposible o si es posible. Lo que sí os puedo asegurar es que lo voy a intentar y voy a hablar con quien corresponda al respecto y que os mantendré informados. Veremos si tiene solución. En algunas ocasiones cuestiones por el estilo se solucionaron y en otros casos fue imposible, porque bueno, pues hay administraciones más flexibles y otras menos, y administraciones que también tienen unos intereses internos respetables y unos calendarios y unas presiones de los sindicatos y, en fin, cada uno nosotros vemos el problema en la dimensión nuestra. En la administración hay muchas variables que confluyen en uno, unas académicas y otras no académicas, como todos sabemos. La administración también es política y la administración también es, en fin, los grupos de presión que hay dentro, y la administración es muy compleja, pero bueno, a veces se puede solucionar. Y nada, que ha sido un placer estar con todos vosotros y que ya nos conocemos, nos hemos visto las caras y que cualquier cosa que sea, pues estamos encantados en y que si nos queréis visitar en Gijón, pues nada, la semana pasada tuvo una parejina de Urense allí, o sea, que no pasa nada, estamos encantados. Son sesiones, lo que se recuenta son sesiones o horas reales de recuento. ¿De qué recuento? ¿De qué recuento hablamos? De las prácticas. Vamos a ver. Yo que me tocó poner... No pasa nada. Yo llego al instituto, me presento. Habla por aquí porque es que no se graba, entonces los que nos oyen después no... Desde que llegues al instituto llego hasta al instituto, que sales, me presento, todas esas horas claro, cuentan. Entonces, ¿qué estoy pensando yo? Que hay que ser tiquismiquis y no sé si hiciste 95 o 99 o 100. Hombre, tampoco será para tanto. Si tiene cualquier problema, que pero le llame. Que estuviste razonablemente, que aprovechaste el tiempo. ¿Por qué? Porque Jefatura de Estudios tiene que firmar y poner el sello, porque son los notarios de la UNED en los centros. Nosotros no estamos allí. Luego el profesor colaborador hace un informe en el que dice que estuvisteis o no. Lo que sí os puedo decir, pasa que esto por favor no suene como amenaza, pero lo digo decir. Si no se cumplen las horas, yo no apruebo a nadie, el práctico no. Vamos, no le pongo el aprobado, os lo digo. No me entiendas mal. Esa gente que no fue. ¿Entiendes? Que fue un día y no volvió más. Pero como resulta que no, porque el informe del profesor, que se siente ofendido y humillado, porque encima muchas veces fue alumno de él, dice, es que me vino a coaccionar. No viene aquí, encima que... Ese es el problema, que hay muchas presiones. Pocos casos, pero existen, y existieron el año pasado.
Y es un poco, o la típica profesora, pues que a lo mejor no tiene mucho carácter o lo que sea, y un alumno le increpa, ¿no? Y, ¿cómo te atreves a faltar al respeto en una junta, en una de reunión de departamento cuando te dejé mi casa? Discrepa privadamente, dice, oye, no me digas esto, tal, no sé qué. Que hay que tener, que nos dejan su casa. ¿Entendéis? Que no tenemos por qué estar de acuerdo con ellos en todo, solo faltaba, y que somos gente, pero nos dejan su casa. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Y exprimirlos y muchas veces cuando la gente dice, es que yo en el primer práctico, yo soy de cocina y tuve un profesor colaborador de servicios. Pues estupendo. Ahora eso sí, en el práctico 2 tienes que tener uno de cocina. Pero claro, si no, ¿me entiendes? Porque entonces no podemos. Porque lo que es generalista, pero lo que es específico es específico. Porque lo que nos interesa es que aprendas aquello de lo que tú vas a vivir el día de mañana. Que aquí veo que vais a ser muchísimos profesores. Bueno, hombre, ya sé que todos no se van a presentar a la oposición este año porque no tienen el B1. Y es verdad que va por familias. Hay muchas familias profesionales que sí tienen un dominio de un idioma y otras que a lo mejor, pues por lo que sea, no lo tienen, ¿no? Y eso crea una cierta ventaja o desventaja, no lo sé, a veces. Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, pues entonces los chicos del sindicato que nos esperen un momentín para que Mario les dé el correo y ya nos explican eso. ¿De acuerdo? El sindicato constructivamente hablando, que vamos, yo entre no existir y existir los sindicatos, evidentemente a favor de que existan. Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir. Por favor. Ahora a la salida hay allí una hoja de firmas, por favor, nos firmáis los que vinisteis. Muchas gracias,